Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas, todos muy de corazón que les damos la bienvenida en el nombre valioso de nuestro Señor Jesucristo. También esta mañana para este servicio nos alegramos que habéis venido de cerca y de lejos, no solamente de Alemania, también de los países vecinos de Europa, para tener comunión en el Señor y para escuchar la palabra de Dios y para experimentar al Señor. También vosotros, los que os habéis conectado por Internet, estéis bienvenidos. La victoria ya es mía y la victoria ya es tuya. En fe lo podemos expresar agradeciéndole al Señor por eso, porque se ha consumado eso, se ha hecho en la cruz del Golgotá. Le pido a nuestro hermano Jean-Claude que venga y para, juntos con los hermanos de Bruselas, también apoyados por los hermanos de París, que canten la canción Maranata con nosotros. Antes, pongámosle la reunión al servicio del Señor. Amado Señor Jesucristo, con gratitud venimos a tu presencia. Venimos con regocijo, expectando, esperando a tu presencia. Estamos ciertos, la victoria es nuestra. Tú nos la has concedido, tú has dado tu vida por nosotros. Tú, la plena salvación para nosotros la has hecho, consumado, y para eso te traemos la honra y la gratitud y ponemos este servicio en tus manos y te pedimos, guíanos, condúcenos, obra lo que te agrada y esté con nosotros aquí en el lugar y por todo el mundo, donde quiera, con todos los que se han conectado, en el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya. Muchas gracias. Como congregación, cantemos una canción que el hermano Manuel cante con nosotros, la canción o el coro 31. Oh Dios, a ti sea la honra. Tú, el que ha hecho grandes cosas. Tú amaste el mundo y tú recibiste a los pecadores. Tu Hijo ha dado por sacrificio su vida y te lo ha consagrado. El cielo está abierto para regocijo eterno. Alabad al Señor, alabad al Señor. Oh tierra, escucha este sonido. Alabad al Señor, alabad al Señor. Pueblos, regocijaos todos. Oh, veníos al Padre. En Jesús se nos acercamos y dadle la honra al que ha hecho grandes cosas. Oh grande redención, redimido por su sangre. Al pecador que cree, se le viene ahora para bien. El pleno perdón a cada uno se le concede, el cual comprende a Jesús y recibe la salvación divina. Cuán grande es su amor y cuán grande su obra, cuán grande nuestro regocijo de reposar en Jesús, pero más grande y más puro y más sublime será cuando jubilando le miraremos entrando allá en las alturas. Alabad al Señor, alabad al Señor. Oh tierra, escucha este sonido. Alabad al Señor, alabad al Señor. Pueblos todos, regocijaos todos. Oh venid al Padre. Reposamos en Jesús y dadle la honra al que ha hecho tan grandes cosas. Amén. Esta es la actitud adecuada para nosotros, para comenzar un servicio de Dios, alabándole, dándole la gloria y la honra, edificándonos en el corazón para recibir la palabra de Dios en nosotros, precisamente en ese tiempo, pudiendo reconocer qué hora hace en el reloj del mundo. No podemos entrar en los acontecimientos actuales, pero creo que habéis presenciado todo en el Oriente Cercano, especialmente en el Irán, y reconocemos todo debe llegar a tal punto que se haga un contrato de paz, que se
edifique el templo, y esta constelación por ahí debe llegar a esa forma. Y nosotros lo podemos ver con los ojos, alzando nuestras cabezas al Señor, sabiendo que nuestra redención se acerca. Para introducción, leamos de Isaías 55, 6. A ver. Isaías 55, 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Anoche hemos escuchado, vendrá el tiempo en el cual las puertas estarán cerradas, pero ahora aún es el tiempo benévolo y ahora es el tiempo en el cual nos podemos acercarnos al Señor, confiándole que sus promesas, las cuales nos ha dado, también en nosotros las va a cumplir. Pablo escribe a Romanos capítulo 10 que no necesitamos traer al Señor hacia abajo, sino que dice, cerca está la palabra, nos la ha puesto en el corazón, la tenemos en la boca. En fe la podemos pronunciar, estando ciertos de que el Señor está presente para bendecirnos. 7, ahora en Isaías 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Sino que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el Salmo está escrito, como el Señor ha alejado nuestro pecado, tanto como el cielo está lejano de la tierra, y tanto más altos son sus pensamientos de salvación con nosotros. La otra semana hemos escuchado de Job. El Señor dio testimonio, nadie camina tan rectamente como él. Y a pesar de esto, él al final tuvo que decir, Job, Dios le dijo a Job, ¿quién es el que oscurece el consejo de Dios con pensamientos sin entender? El Señor lo condujo por tristeza, tribulación. Y Job tuvo que pedir por sus amigos y obtuvo un doble de lo que tiene antes. También nosotros queremos abrirnos al Señor, entregárnosle, abriendo cada cámara, cada aposento en nuestro corazón al Señor, entregándole nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra fuerza. Todo sea consagrado a Él. Que con tal actitud, con tal ansias, vengamos al Señor para que nos pueda bendecir. Nos ha llamado a salir de nuestros propios caminos. Nos ha puesto en su camino. Nos ha hecho saber sus pensamientos. Anoche hemos escuchado del 28 de febrero 63 años atrás, cuando esa nube sobrenatural apareció, y brevemente después de eso, en marzo, los sellos se abrieron. Y también este hombre poderoso de Dios, ese profeta, hombre de Dios, el hermano Branham, él después tuvo que decir, yo antes lo he visto erróneamente en la Escritura, también con el primer jinete.
que es el anticristo y no nuestro Señor Jesucristo. Cuán agradecidos podemos ser que el Señor, Él mismo, nos ha revelado sus pensamientos, ha abierto los sellos para que ya no en propios caminos caminemos, sino que ya no ejerzamos religión, sino que hayamos sido puestos en los caminos de Dios. Quiero leer de Filipenses 3, Filipenses 3, 7. Filipenses 3, 7. Dice aquí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, o lo he dejado todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Anoche hemos escuchado también la conversión en nuestro tiempo. Debe ser así tal como fue al comienzo. Así lo vemos como Pablo dice su testimonio. Él en sus caminos se encontraba antes. Sí, creía en Dios, sí. Era religioso, sí. Conocía las Escrituras, sí, pero a pesar de eso, el Señor nuevamente se le reveló, lo puso en su camino y todo lo demás ya no era importante para él. 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y este es nuestro acceso, el que tenemos justificados, obtenido acceso a Dios, ser cercanos, como está escrito en la palabra 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos como Job, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amadas hermanas y hermanos, estamos aquí porque seguimos todo esto, lo que el Señor nos ha concedido, no solamente para venir e ir, sino que el Señor nos quiere bendecir. Queremos seguir esto, aquello lo que nos ha dado y queremos asirlo, como está escrito aquí. Nuestro hermano Andreas anoche leyó de Hebreos 6, que nos aferremos de la esperanza que nos ha sido dada, no solamente estando sentados diciendo, alguna vez vendrá desde lo alto. Asirlo es estirarnos hacia ello, poner por obra en fe. En Hebreos 10 está escrito, el justo vivirá por fe. Pero si retroceda o retrocediere a pecado, mi corazón no complace, no tiene complacencia en él. Tenemos la elección, ¿acaso asir lo que el Señor nos ha preparado en la palabra, de lo que también hemos escuchado anoche? ¿O acaso retrocedemos diciendo, esta vez no, quizás alguna vez? No, hermanas y hermanos, queremos afirmar nuestra elección y confirmar nuestra elección y vocación, como Pedro lo escribió. Queremos acudir al Señor y pensemos en esto, lo que también es en el Nuevo Testamento, como las personas, los creyentes, los cuales recibieron algo del Señor, vinieron. La mujer con el flujo de sangre, ella tocó su manto
se apretó por entre medio de la multitud. También los demás no dijeron, no, no lo alcanzo, no llego a él, no me escucha, la próxima vez lo intento cuando pase, sino que tomaron la ocasión, la oportunidad. También hoy tenemos la oportunidad de hoy encontrarle al Señor en su palabra, de presenciarlo, lo que Él nos ha regalado, tomarlo en realidad. Jacob combatió con el Señor, se aferró de Él y dijo, no te dejo si no me bendices. También nosotros hoy, en fe, queremos darle la honra al Señor, estando llenos de expectación, escuchando su palabra y contando con que también hoy nos bendiga, tal como nos ha dado su bendición. Buscad al Señor mientras se deje buscar. Esto lo queremos hacer. Pongámonos de pie otra vez, entregándole al Señor la reunión. Amado Señor, Dios Todopoderoso, juntos nos venimos a ti, buscamos la presencia, la conexión hacia ti. Estamos ciertos, tú estás en nuestro medio, tú nos has hecho cercanos, Padre Celestial. Nosotros somos hijas e hijos de Dios, a los cuales quieres dar aquello lo que les has preparado, hijos de la promesa, los cuales has destinado para experimentar las promesas en este tiempo. Venimos con grande expectación, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, que tú permanezcas el mismo también esta mañana, y ponemos esta reunión otra vez en tus manos. Habla a través de tu palabra, obra en nosotros por tu Espíritu, y bajo la protección de tu sangre te damos la gloria, la honra, te honramos, te glorificamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Wir sind froh, dass Gott uns gerettet hat, erlöst hat, alle Schuld vergeben, alles gut gemacht am Kreuz auf Golgatha. Auch am Pfingsttage rühmen wir den Herrn des Willen, was auf Golgatha geschah. Amen. Es hätte kein Pfingsten geben können, wenn nicht Golgatha gewesen wäre. Dort fand der große Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit statt. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich consigo mismo. Mehr hat Gott nicht tun können. Dios no podía haber hecho más. No podíamos irnos a Él, estábamos separados de Él. Él tuvo que venir a nosotros y quitar la barrera. Sí, quitar el poder a la muerte, vencer al infierno y a Satanás, y traer a la luz la vida eterna y la esencia, la naturaleza imperecedera. Él lo hizo, lo ha hecho. Alabado sea su glorioso nombre. Creo que estamos muy agradecidos al Señor. Y si aún no lo somos, no lo estamos, que muy pronto lo estemos, que sea así, que seamos agradecidos por la gracia y el privilegio de poder creer hoy, en medio de toda confusión religiosa, en medio de las muchas interpretaciones de la palabra, en medio de las muchas corrientes que existen. Poder creer tal como dice la Escritura, de reconocer el tiempo en que vivimos y de ponernos completamente del lado de Dios. Todavía estoy impresionado por lo de anoche y solo espero que todos estemos
de acuerdo interiormente, que estemos de acuerdo con Dios, que digamos sí y que surja en nosotros un profundo deseo de experimentar a Dios. Me puedo imaginar que cuando alguien está enfermo y ahora quiero compartir con todos vosotros esta petición de oración que es muy especial, recibimos la fe, que recibamos la fe en ese servicio religioso o de Dios y que oremos por un joven de 27 años que vive en Hamburgo. Le abrieron la cabeza para realizar una operación y de repente un lado quedó paralizado. Y ahora quieren volver a abrirle la cabeza y nadie sabe qué pasará entonces. La necesidad es grande y el clamor a Dios es muy fuerte. Él es el gran doctor, médico. Y hemos cantado muchas veces la canción, el gran médico está ahora cerca de nosotros y el Señor mismo se presenta en su palabra y dice, yo soy el Señor, tu médico, tu doctor, así como Él es nuestro Salvador, el Señor, tu Redentor, también es el Señor, nuestro médico. Así que queremos asegurar a nuestra hermana que nos pidió que oráramos por este joven, que lo haremos de todo corazón. Y nos ponemos en el lugar pensando en cómo nosotros sentiríamos si nos hubiera pasado a nosotros. Que Dios nos conceda compasión interior para que sintamos empatía por todos o cada cual que esté en necesidad, lo que sea que sintamos interiormente. En cuanto a la predicación o al anuncio, se me ha pedido de nuevo que hable un poco más despacio por la traducción. Me resulta difícil. Siempre me lo propongo, hablar despacio. Pero cuando viene encima mío, no me doy ni cuenta, pero simplemente me voy más rápido, me acelero. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude, que conceda gracia para hablar, gracia para traducir, gracia para escuchar, porque todo debe ser escuchado y mejor aún debería ser comprendido y asimilado. Y hoy estamos aquí en la fe de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y como dijimos anoche, con Dios todo permanece como era. Conversión, renovación, renacimiento, bautismo con el Espíritu Santo, sellamiento con el Espíritu, para el día de la redención. Con Dios todo permanece hasta el final como era desde el principio. Nos aferramos a esto, lo creemos con plena convicción y queremos experimentarlo todo. Una verdadera conversión, un volverse a Dios, hacia Dios, un arrepentimiento obrado por el Espíritu Santo. Leeremos algunos pasajes más de la Biblia y luego hasta la renovación, el renacimiento, al llenado con el Espíritu Santo. Y luego está escrito en Hebreos 12, sin santificación nadie verá al Señor. Podemos decir, según las Escrituras, que sin el bautismo en el Espíritu no tenemos la fuerza que nos transformará, porque así está escrito en la carta a los Romanos. Quizás os lo lea para que lo tengáis por escrito. Lo mejor es dar las cosas por escrito. Romanos capítulo 8 está escrito, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos
también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros. El poder vivificante no viene de ningún lugar en ese momento, sino que debe haber tomado morada en nosotros. Debemos haber sido sellados con el Espíritu Santo y entonces sucederá. Y nos damos cuenta de lo serio que es el asunto, pensando que el rapto está cerca. Había preguntas sobre la lluvia tardía y la lluvia temprana, preguntas sobre cómo se debe clasificar todo según las Escrituras. Leamos algunos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. En Zacarías capítulo 10, versículo 1, está escrito lo siguiente. Zacarías 10, versículo 1. Pedid al Señor lluvia en el tiempo o en la estación de la lluvia tardía y de la lluvia temprana. El Señor es quien crea las nubes de tormenta y les da aguaceros para que crezcan todas las plantas del campo. Aquí se utilizan los dos términos, lluvia temprana y lluvia tardía. Pero como dice aquí, debemos orar principalmente en la época de la lluvia tardía. No dice aquí orad en la época de la lluvia temprana, o sí ambas. Pero que aunque venga por último la lluvia tardía, se nombra aquí por primero. Pedid al Señor por lluvia en el tiempo de la lluvia tardía. La palabra nos está dirigida claramente en esos días a nosotros. En aquel entonces, al principio, cuando caía la lluvia temprana, se tomaba simplemente de la naturaleza. El Señor utilizó ejemplos naturales para que incluso un agricultor pudiera entenderlos bien. La lluvia temprana viene en el tiempo de la siembra. Cuando hay que sembrar, tiene que llover para que la tierra se ablande, se humedezca, se pueda labrar y se pueda sembrar. La lluvia temprana llega al principio, sembrando. La lluvia tardía llega o viene justo antes de la cosecha. Sin esta lluvia tardía no se puede recoger la cosecha. En el profeta Joel, el capítulo 2, leemos lo mismo. Para nuestros hermanos franceses, creo que solo hay 3 capítulos. En nuestras Biblias tenemos 4, por lo cual hay que tener en cuenta el desplazamiento. Con nosotros es Joel, capítulo 2, versículo 23. Joel 2, versículo 23. Aquí dice, alegraos también vosotros y regocijaos, hijos de Sión, por el Señor, vuestro Dios, porque Él os da la lluvia otoñal en su justa medida y os hace llover lluvia temprana y tardía como antes o como antaño. Y luego podéis seguir leyendo que los graneros se llenarán, etc. Aquí también se nos habla de la lluvia temprana y tardía. Y creemos que Dios vela por su palabra y que la cumple. De Joel 3, en nuestro caso, que probablemente será un poco diferente en la Biblia suya, hermano Kupfer, aquí quiero leer lo siguiente, precisamente los 5 versículos donde comienza, parece que al final del capítulo 2 con vosotros. Y después de esto sucederá que derramaré mi espíritu sobre toda carne, de modo que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
Vuestros ancianos recibirán revelaciones en sueños. Otras traducciones expresan un poco diferente. La palabra revelación también es muy importante. Muchos tienen sueños, especialmente cuando han comido demasiado y demasiado tarde también. Pero los sueños en los que hay una revelación divina, en los que ya no es necesario interpretar nada y el Señor ya puede decir lo que quiere decir. Eso es lo que importa. Aquí se nos dice, vuestros ancianos recibirán revelaciones en sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Sería estupendo y agradable que si fuera así entre nosotros. Los jóvenes ven visiones, los mayores tienen revelaciones en sueños, pero todos tienen algo de Dios. Eso es lo importante. Cuando se derrama el Espíritu de Dios, trae consigo los dones, trae consigo las bendiciones, trae consigo la vida divina, trae consigo el equipamiento, trae consigo la unción. Con el derramamiento del Espíritu Santo no solo se mueven la boca y los labios, todo el ser humano se mueve o es movido, todo el ser humano es tomado por Dios, todo el ser humano es puesto al servicio de Dios. Creo que Dios lo quiere y Dios lo hará. Lo que me llama especialmente la atención en ese texto es como se nos dice aquí, que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Aunque el hermano Rus ya lo haya leído, quiero mostrar a partir de los Hechos de los Apóstoles que este derramamiento es para los 2 últimos días, es decir, para los últimos 2000 años en los que ahora vivimos y que se acercan a su fin. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, Pedro se refiere a la palabra del profeta Joel. Y vosotros habéis visto o entendido el contexto, pero en el Antiguo Testamento no se dice con tanta precisión como en el Nuevo Testamento. Aquí solo se dice en el Antiguo Testamento, y después de esto sucederá que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En el Nuevo Testamento se nos muestra un poco más claramente, concretamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 15. Estos hombres aquí no están ebrios, como vosotros pensáis, pues solo es la 3.ª hora del día, sino que se está cumpliendo aquí la profecía del profeta Joel. En los últimos días, no solo ahora. El término o los términos los últimos días aparecen 2 veces en la Biblia, una vez de forma profética para referirse a los 2 últimos días, es decir, los últimos 2000 años, antes del establecimiento del reino milenial o milenario, cuando se completará el número 7. La Biblia también habla de los últimos días como el último tiempo directamente anterior del fin de los tiempos. Esto lo sabemos. Aquí se nos muestra, en los últimos días sucederá, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Desde Pentecostés vivimos en la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre todos los que vienen a Cristo, se han convertido a Él y han recibido la vida divina en su interior. Tenemos derecho a las mismas bendiciones porque nos han sido prometidas. Quizás os lo lea directamente también de los Hechos, capítulo 2, una palabra que debe llegar al corazón de todos nosotros. Versículo 39. Hechos 2, versículo 39. Porque para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos,
es esta promesa, tantos como el Señor nuestro Dios llame. Para vos, todos ellos es la promesa. Amén. Antes dice, aquí se cumple la promesa. Y luego da un breve sermón o un anuncio y la gente recibe la palabra que les atraviesa el corazón como una puñalada. Y luego viene la respuesta, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego la afirmación, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, tantos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si Él te ha llamado, ya no estás lejos, sino que estás cerca a Él. Porque así está escrito. Él ha unido a ambos, a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, y ha derribado la pared divisoria. Así pues, las personas que se han convertido en creyentes a lo largo de casi 2000 años se han convertido, han llegado a ser creyentes, han experimentado el renacimiento, han sido bautizados en el Espíritu y han sido sellados con el Espíritu Santo. Como ya se ha subrayado, enfatizado, todos los que han sido llamados por el Señor han tenido las mismas experiencias, independientemente del conocimiento que hubiera en el país o que había. Dios no se ha dejado detener por el estado del conocimiento. Siempre ha hecho su obra como lo ha hecho desde el principio. Él no tiene 2 o 3 clases de creyentes. Él tiene personas que han creído en Él, que han llegado tan lejos en cuanto al conocimiento como se ha predicado, pero que lo han experimentado como era al principio. Estamos agradecidos al Señor porque el tiempo ha avanzado y hoy hemos crecido en conocimiento y en todo, pero aún más, no solo en conocimiento, sino en revelación por el Espíritu. En cuanto a la lluvia tardía, me gustaría leer en el pasaje del Nuevo Testamento de la carta de Santiago. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del Señor. Considerad que el labrador espera el precioso fruto de la tierra y por él se mantiene paciente hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ambas son necesarias y lo que necesitamos es paciencia. Necesitamos paciencia hasta que Dios lo haga. De todos modos, antes de eso no puede suceder. Sigo leyendo, versículo 8. Así también vosotros manteneos firmes y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. Necesitamos paciencia para experimentar las promesas de Dios. Y para poder experimentarlas necesitamos fe y la convicción de que Dios es fiel y que lo que ha prometido lo cumplirá también. Aquí se habla del retorno del Señor en el versículo 7. Así que, queridos hermanos, esperad con firmeza y con paciencia hasta el regreso o la venida, la vuelta del Señor. Entonces vendrán las lluvias tempranas y tardías que producirán los deliciosos frutos de la tierra. Se dice aún más, eso es en versículo 9. No os quejéis unos contra otros, queridos hermanos, para que no seáis juzgados. Tened presente que el juez está ante la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo a los profetas que hablaron
en nombre del Señor por sus sufrimientos y su paciencia. Pensemos en todos los profetas que hablaron en el nombre del Señor, que anunciaron lo que Dios haría y no lo vieron. ¿Cómo habrán venido los críticos y habrán dicho, oye, tú dijiste esa cosa, que una virgen, ¿y dónde está esto lo que dijiste? Todas las promesas que Dios había pronunciado por boca de los profetas tardaban en cumplirse. Pero entonces está escrito, cuando se cumplió el tiempo, entonces sucedió. Queridos, amados, nosotros también tenemos las promesas en nuestros corazones. Llevamos la palabra, la movemos, pero debemos esperar hasta que llegue el tiempo de Dios. Porque nuestro Señor dice, vuestro tiempo es siempre, pero mi hora aún no ha llegado. Dice aquí en el versículo 11, mirad, bendecimos o los vemos bienaventurados a los que han perseverado con paciencia. Habéis oído hablar de la perseverancia de Job y del resultado que el Señor le preparó. Reconoced en ello que el Señor es rico en compasión y lleno de misericordia. Sabemos que hoy sigue teniendo la misma misericordia. Solo debemos tener en cuenta una cosa, perseverar con firmeza y paciencia, como canta un compositor, para que avancemos y reposemos al mismo tiempo en Él. Reposar en Dios, descansar en Dios, haber encontrado paz y reposo en estar anclados en las promesas de Dios, perseverando con paciencia hasta que al Señor le plazca hacer lo último en nosotros y con nosotros. Hoy, sin embargo, podemos experimentar a Dios al recibir lo que Él ha prometido. Porque como ya se ha dicho antes, en lo que respecta a las bendiciones o la bendición, Dios quiere bendecir a todos por igual. Quisiera leer 3 pasajes de la Biblia al respecto. El primero, especialmente en lo que se refiere a la unción con el Espíritu Santo. El primero de la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Aquí se nos muestra de manera especial que incluso aquellos que posteriormente se opusieron a Cristo, es decir, se convirtieron en anticristo, surgieron de entre medio de aquellos los que habían sido bendecidos y ungidos por Dios. Primera Juan, capítulo 2, versículo 18, quizás hasta 20. Hijitos, ha llegado la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene. Ya han aparecido muchos anticristos en gran número, por eso sabemos, o en eso sabemos, que ha llegado la última hora. Han salido de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de los nuestros. Ahora viene lo que realmente se debería decir. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y estáis en pleno conocimiento. Sí. Lo importante depende de la unción del Espíritu Santo. La misma unción e inspiración que reposaba sobre los profetas reposó más tarde sobre los apóstoles. El mismo Espíritu Santo
reveló y transfiguró en el Nuevo Testamento el cumplimiento de las cosas que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Y así todos fueron enseñados por Dios a través de la unción del Espíritu Santo. La unción no es solo cuando las personas aplauden y tienen una sensación de felicidad. La unción está presente cuando nos sentamos a los pies de Jesús y el Espíritu Santo nos revela la palabra y sus conexiones y somos penetrados hasta lo más profundo de nuestro ser, donde la palabra de Dios puede convertirse en la espada del Espíritu, como dice en Hebreos 4:12 y en otros pasajes. Creo que hemos comprendido muy claramente que la unción conlleva muchas cosas. Poder para el ministerio, volverse al Señor, escuchar la palabra y cómo el Espíritu la revela y la dice, o lo dice. Hay muchas cosas relacionadas con la unción del Espíritu Santo, hasta la completa concordancia con Dios, con Cristo y la palabra de Dios. Aquí Juan escribió que nosotros, es decir, los que hemos llegado a ser creyentes, hemos recibido la unción, y así como la unción enseña. Déjenme decirlo aquí claramente, la unción en el Nuevo Testamento solo puede enseñar lo que los hombres ungidos del Antiguo Testamento expresaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Debe haber una concordancia total entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque es el mismo Espíritu el que obra en todos. En Hechos, capítulo 10, versículo 34, se dice lo siguiente: nuestro Señor como Hijo del Hombre. Hechos, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro abrió la boca y dijo: ahora reconozco o comprendo verdaderamente que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo pueblo le es agradable el que le teme y practica la justicia. Vosotros conocéis la palabra que Él dirigió a los hijos de Israel, anunciándoles la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. También conocéis los acontecimientos que tuvieron lugar en toda la tierra de Israel, que comenzaron en Galilea después del bautismo que predicó Juan, a saber cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder, cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban dominados por el diablo, porque Dios estaba con él. Podríamos seguir leyendo. Este es el conocido sermón de Pedro. Y pocos minutos después de que Pedro predicara estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban presentes ahí. Un sermón, una predicación tan breve, con un resultado tan poderoso, que Dios pudo responder desde el cielo, y todos los que habían aceptado la salvación por medio de Cristo fueron llenos del Espíritu Santo.
¿Cuándo vamos a entrar en razón o llegar al entendimiento y expresar nuestra alegría por la salvación y dar gracias al Señor, conmovidos interiormente, para llegar entonces a al estado en el que la fuente brote también en nosotros y el Espíritu Santo puede venir sobre nosotros? No sé qué diría Pedro si hoy pronunciara aquí el mismo sermón y no pasara nada. Diría: oh gente, ¿realmente se han convertido en creyentes? ¿Habéis sido tocados interiormente por Dios? ¿Se ha consumado en vosotros la salvación? ¿Habéis experimentado a Dios? Queridos hermanos, tal vez hemos asimilado demasiado con la mente o con el cerebro y hemos experimentado demasiado poco con el corazón. Hoy Dios quiere encontrarnos en su palabra, en su espíritu. Hoy quiere derramar aquí su espíritu sobre toda carne. Todo aquel que teme a Dios le es agradable, sea de cualquier nación. Así lo hemos leído. El temor de Dios es el principio de la sabiduría divina. En 2 de Corintios, capítulo 1, Pablo escribe lo siguiente sobre los creyentes. 2 de Corintios, primer capítulo, leamos los versículos 20 a 22. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por lo tanto, también en Él, el amén es por medio de Él, para gloria de Dios por medio de nosotros. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y nos ha ungido es Dios. El que también nos ha marcado con su sello o nos ha puesto su sello y nos ha dado el Espíritu como garantía en nuestros corazones. Una palabra maravillosa, pero aún más hermoso es cuando no solo está escrito, sino que se ha hecho realidad en nosotros o se haya podido hacer realidad en nosotros, en mí, en ti, que no solo tengamos una enseñanza teórica o una enseñanza ilustrativa, sino que experimentemos lo que nuestros hermanos y hermanas experimentaron al comienzo. No podemos sino creer, como dice la Escritura. Amados, puedo preguntar si creemos de corazón que Dios nos dio el mensaje que nos debe llevar de vuelta a la palabra para devolvernos al estado original. ¿Creéis todos esto? Lo hemos comprendido a partir de la enseñanza con la llamada a salir. Y me refiero también a lo de anoche. Hemos comprendido lo que ha sucedido. Hemos entendido lo que le importa a Dios en ese tiempo. No solo practicar un poco de religión, sino estar al día en el reino de Dios. Mantenernos al tanto de los últimos acontecimientos en el reino de Dios, avanzar con nuestro Dios. Y creemos que el mensaje, con todas las correcciones, con cada enseñanza, con la rectificación o corrección, con todas las revelaciones de la palabra y del Espíritu, tenía que preceder a lo directo, al asunto directo, porque de lo contrario no habríamos tenido orientación espiritual. Habría vuelto a terminar en un enredo, en un caos otra vez. Dios ya ha hecho suficientes comienzos y si miramos atrás hoy, ¿qué ha pasado después de cada nuevo comienzo?
la gente ha tomado el asunto de Dios en la mano de ellos. Y eso no debe ser así, porque el Señor dice, la obra de mis manos me ha sido encomendada. Y eso es lo que queremos. Queremos que su obra permanezca en sus manos y que nosotros permanezcamos en sus manos, en las que hemos sido marcados. Y Él dijo, nadie os arrebatará de mi mano. Una cosa muy importante ahora y debe ser pronunciada. Vivimos en el fin de los tiempos. Creemos de toda convicción o con toda convicción que el Dios vivo, viviente, no nos ha dejado sin confirmación. De lo contrario, no solo se ha exigido que alguien apareciera y trajera un mensaje, es decir, que proclamara la palabra a través de la revelación, sino que, como escribió Pablo, Dios lo ha confirmado además mediante poderosas maravillas y señales. Incluso se ha manifestado de manera sobrenatural. ¿Cuál es entonces el objetivo final de ese anuncio? Sin duda una novia sin mancha ni arruga, ungida en un solo corazón y un sola alma en el Señor, ungida y sellada con el Espíritu Santo, aceite en las lámparas, aceite en las jarras, dispuesta para entrar con el novio al banquete nupcial. El Espíritu Santo no es un espíritu de partido. Y quisiera darnos a todos nosotros, los que estamos aquí hoy, algo que pensar. Ya lo dijimos en el último viaje a Israel, que no siempre deben ser los mismos los que se reúnen con los mismos, y no siempre los mismos los que hablen con los mismos, y los mismos los que se sientan con los mismos a la misma mesa, formando así un pequeño partido dentro del cuerpo del Señor, sino que cada uno hable con todos, con cada otro. Cante, ore, que ya no se reconozcan diferentes orientaciones como agrupaciones, sino que estas pequeñas agrupaciones se disuelvan por el bien de todo el cuerpo de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Qué es lo que escribe Pablo? Unos dicen que somos de Cefas, otros que somos de Apolos, otros que somos de este hermano, otros que somos de aquel. Hay un hermano aquí que siempre dice muy abiertamente, hermano Frank, no solo hay branhamistas, también hay franquistas, y así sucesivamente. Y eso no me gusta. No me gusta eso. Quisiera vivir el día en que los siervos de Dios sean respetados como siervos de Dios, pero que todos se pongan del lado de Jesucristo y le den la gloria solo a Él, respeten su palabra y sean ungidos con el Espíritu Santo. Mientras un hermano diga, o un grupo diga, yo estoy con el hermano, y yo estoy con aquel, y yo con aquel, permítanme decir eso también en el nombre del Señor. Hermanos, así traemos divisiones al cuerpo del Señor. Y si sucede, por ejemplo, que los hermanos tienen algo entre ellos, como lo tuvieron Pedro y Pablo, o Pablo y Bernabé también, y todos vosotros conocéis los hechos de los apóstoles, pero lo importante era que los creyentes no tomaran partido. Entonces los hermanos se reconcilian, pero si se forman dos bandos, los hermanos ya no se reconcilian. Y vosotros, creyentes, sois culpables si los hermanos tienen alguna pequeña diferencia entre ellos y vosotros apoyáis los diferentes bandos y los forman.
los formales. Vosotros sois culpables si los hermanos no vuelven a reunirse. ¿Habéis entendido eso? No sé. ¿Están dormidos? ¿Estáis dormidos? Versa. Sabemos, no tenéis micrófono y seguro que oís mejor cuando se habla por micrófono, pero ¿lo habéis comprendido? ¿Lo habéis entendido eso? Siempre ocurre así, pero ahora realmente vivimos en los últimos tiempos y el cuerpo del Señor no debe ser quebrantado ni desgarrado a ningún precio, por ningún precio. Eso no debe volver a ocurrir. Y vosotros sabéis que nosotros como hermanos servidores y sirvientes a veces tenemos una postura firme y puede ser que sea correcta. Y si otro no lo ve así, entonces nos metemos en problemas. El Señor tiene sus dificultades con nosotros como predicadores. Por eso os pedimos que oréis sinceramente por nosotros para que la palabra del Señor corra, se proclame sin obstáculos y el pueblo de Dios simplemente se encuentre, se abrace y dé gracias al Señor por el gran privilegio que tenemos de escuchar su palabra en este tiempo, de creer, pero también al mismo tiempo de seguirla interiormente y comprender que ahora todas las direcciones confluyen en una sola. Y esa dirección es hacia el cielo. Y entonces tenemos la misma meta, el mismo objetivo, aunque a veces se manifiesten pequeñas diferencias aquí y allá. Lo importante es que estemos conectados interiormente con Dios. Y recuerdo cuando el hermano Branham comenzó su ministerio y lo de la Trinidad querían atraerlo a su lado y a toda costa. Pero le dijeron, si te unes a nosotros, te daremos todo, pero entonces no podrás estar con los demás. Esos eran los de la unidad. Y los de la unidad le dijeron, ven con nosotros, pero no te relaciones con los demás. El hermano Branham estaba en una terrible necesidad. Y aquí el Señor le mostró una visión. Vio 2 árboles y vio que esos 2 árboles estaban llenos de frutos. Apenas se veían las hojas. Tantos frutos colgaban de ambos árboles. En uno de los árboles estaba Trinidad, en el otro estaba unidad. Y el hermano Branham se colocó entre esos 2 árboles. Tomó uno con la mano izquierda y el otro con la mano derecha y los sacudió con fuerza ambos. Y aquí que los frutos cayeron. Él no tomó partido. Se colocó entre ellos y pudo llamar a ambos lados. Amén. Amados amigos, creemos, al menos yo lo creo, que todavía hay personas en todas las iglesias y todas las iglesias libres que aún deben ser llamadas. Creo que en muchas comunidades hay personas que tienen hambre y tienen sed de Dios. Personas que dentro de la fe trinitaria, que nunca han escuchado la verdad, ¿queremos condenarlas porque aún no han escuchado? ¿O queremos leer Romanos 10 una vez más? ¿Cómo van a escuchar si nadie les ha predicado? Dejemos a un lado todo juicio. Alguien dijo, los caídos se cuentan después de la batalla, no antes. Antes no debe juzgarse, debe dejárselo a Dios. Y yo podría imaginarme que hay alguna sorpresa para todos nosotros, que Dios hará grandes cosas. Lleguemos a este punto que anoche no pude terminar por completo,
porque el tiempo apuraba, especialmente que el Señor se reveló, que la nube sobrenatural descendió y que de hecho el Señor dio testimonio, estoy presente. Y sabéis que una persona no hubiese podido hacer las cosas sino decirle tampoco, tal como sucedió en el servicio profético. Pero precisamente Lucas capítulo 17, 30 es el texto en el cual la multitud de la gente pasa sin pensar en ello. Y yo estoy sincero, sin revelación, sin una indicación, yo tampoco lo hubiese sabido, ¿es cierto? Del mismo modo, y hubiésemos seguido predicando, y con trombones y trompetas pasando por largo, si no Dios, por gracia, nos hubiese hablado y nos hubiese dado el comprendimiento para las Escrituras, nosotros tampoco lo supiéramos. Así que a Él solamente es la honra. Pero este versículo aquí, en Lucas 17:30, lo vuelvo a leer, porque es importante. Aquí dice, así será también el día en el cual el Hijo del Hombre se manifieste. Sabéis que en todo el Nuevo Testamento, desde Romanos capítulo 1, comenzando las epístolas hasta Judas, último versículo, el concepto Hijo del Hombre, ni una sola vez se puede encontrar. Jesús usó el concepto Hijo del Hombre casi solamente él. Hay 3 citas que son diferentes, pero refiriéndose a sí mismo, él casi siempre usó esto Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y para ser bienaventurado lo perdido. Encontraréis al Hijo del Hombre a la diestra de la majestad. Lo encontraréis al Hijo del Hombre veniendo en gran poder y gloria. Y el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su majestad y de su gloria. Solo en Mateo, parece que tiene 28 capítulos, también 28 veces podéis encontrar el concepto, la palabra Hijo del Hombre. Solamente en Mateo. Porque es así esto, porque es Hijo de Dios, lo sabemos. Como Hijo de Dios es Redentor, como Hijo de David es Rey, lo sabemos. Porque a David se le dijo, nunca te faltará en tu trono un sucesor. Y si leéis Romanos 9 a esto, nos dice, según la carne, viene de la simiente de David. Y a los padres en Romanos 9, 8 o 5, puedes leerlo. Y en muchas otras partes de qué es lo que se trata aquí ahora en ese texto, del Hijo del Hombre. Antes, como anoche lo hemos dicho, el tiempo de Noé, el tiempo de Sodoma y Gomorra como comparación. Y luego se nos dice, asimismo será en aquel día en el cual el Hijo del Hombre se manifieste. Vivimos en un mundo que es peor que Sodoma y Gomorra. Vivimos en un mundo que es peor que la que fue en el día de Noé, o los días. Esta mezcolanza grande, la línea bendecida por Dios de Set y la línea no bendecida de Caín. Esta mezcolanza, ahora ved esta mezcolanza. 45 años atrás vino la división. Entonces el Evangelio se anunció. ¿Y qué es lo que sucede hoy? Desde 1948, el primer congreso de Ámsterdam, la economía, y cuando el Papa estuvo en Ginebra, dijo verbalmente, yo soy la cabeza principal espiritual de la cristianidad. Y todos asintieron, muy bien que yo no estuve presente, muy bien que no estaba presente yo. Pero todos asintieron moviendo la cabeza. ¿Por qué con la cabeza asintieron? Porque en el corazón no habían experimentado a Dios.
Todos asienten. Y ahora vemos que la herida de espada grande que le fue pertrechada a ese poder ya se está sanando. Y hay también algunas citas que una de las cabezas fue herida hasta la muerte. Entonces la llaga, la herida de espada es que... ¿Cuál es la espada? La espada es la espada de Dios, y los reformadores dejaron sus vidas para que la reformación pudiera tener efecto y para que la espada del Espíritu se tomara. Y este sistema que no es divino, sino es traspasado por economía y hipocresía, y solo traspasado espiritualmente. Y la espada fue para darle la muerte a ese sistema, la espada de Dios, y le fue dado el golpe. Pero que hoy, cuando este golpe fue dado, este país se dividió y también la cristianidad se dividió, y ahora todo se vuelve a juntar. Políticamente la división se acaba y la división religiosa se divide. Hay un poder, el antiguo reino romano antiguo se está estableciendo de nuevo frente a nuestros ojos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Todo el mundo se sorprendió porque este animal que casi estuvo muerto ya se sanó y la herida se sanó. Todos miraron y yo no me sorprendo, solamente digo que ante nuestros ojos esa escritura se cumplió. Que tuviéramos la gracia de ver esas cosas bien, tanto que nos alegramos por haber tomado su fin, la división política. Asimismo, vemos que la religión está detrás de todo eso y que las cosas se están formando del modo que lo están haciendo para caber al tiempo del final. Y también ahí jubila mi corazón. Si no hubiese habido un profeta en esta generación, no sabría tampoco yo esas cosas, pero le estoy agradecido a Dios por haberme dado la gracia del Señor, porque no solo he escuchado, yo he creído, he escudriñado la Escritura y le he pedido a Dios por mostrarme también las cosas a mí, por revelación. No os hemos traído sino la pura verdad. Aceptaos, recibidlo y sed traspasados por eso, integrados por eso, hasta lo más profundo. Vivimos en este día en el cual el Hijo del Hombre se ha manifestado, tal como lo dije anoche. Su manifestarse y su venida son cosas muy diferentes, pero ahora en el capítulo 18 de Lucas, aquí se nos dice una cosa muy importante en conexión con eso de que el Hijo del Hombre, como sujeto de fe, se puso en la sala, en el ámbito. Lucas 18, 6 a 8. Y dijo el Señor, siguiendo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Anoche hemos leído de 2 Pedro 3 que Dios tiene paciencia para que los últimos sean salvados. Y aquí sus escogidos claman, Señor, ¿cuánto más? Y Dios les hará justicia. Y aquí dice en 8, os digo que pronto les hará justicia. Que pronto les hará justicia. ¿A quiénes? A los escogidos. Y sigue diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No solamente una fe especial. Esta fe, ¿cuál fe? La fe de acuerdo a la Escritura, que Él antes de su venida se manifieste. ¿Habéis comprendido eso?
antes, en este día en el cual el Hijo del Hombre se manifieste. El tiempo de Sodoma y Gomorra, el tiempo en los días de Noé. Y luego aquí se pregunta y se dice, el Señor vendrá y el Señor hará justicia a sus escogidos. Y estos tiempos lo experimentaremos, que le pediremos a Dios tan intrínsecamente. Sabemos que tenemos el derecho, pero tenemos la impresión de que Dios no se haya puesto del todo a nuestro lado. Tenemos la impresión de que las cosas aún no están así como los quisiéramos tener. Y el grito será grande. Oh Señor, tú nos has revelado tu palabra, que la creemos. Manifiéstala ahora, habla justicia, esté con nosotros, tal como tú has estado con nuestros padres. Y revélate, manifiéstate con tu poder y gloria, no por nosotros, sino por tu santo nombre, por causa de tu santo nombre. Y aquí se dice, pero hallará el Hijo del Hombre, hallará fe en tierra. Primero, en capítulo 17, que el Hijo del Hombre se manifieste, y luego en su venida, entre la revelación, en la manifestación y su venida, hay un tiempo, un lapso de tiempo. ¿Lo habéis entendido eso? Primero, se manifieste. Entonces, para que pueda sonar el llamado a despertar, la aclamación, que el novio viene, para que el mensaje pueda llegar a los escogidos. Y aquí no dice que el Hijo de Dios encontrará fe. No dice aquí el Hijo de David encontrará fe cuando venga. No dice aquí. Aquí dice el Hijo del Hombre hallará fe cuando venga, en su venida. Encontrará fe en tierra. Y la respuesta es la siguiente. Todos los que la manifestación de Él en esos días, la manifestación de Él como Hijo de Hombre, todos los que de hecho lo han visto y lo han recibido en fe, ellos serán aquellos que en este día, la venida del Hijo del Hombre, están esperando. Él hallará esta fe en ellos. ¿Lo hemos comprendido esto? Sé que es difícil de expresar y explicar estas cosas, y quizás más difícil comprenderlas si no se han expresado lo bastante claramente. Pero el resto lo debe hacer Dios. Solamente podemos proclamar la palabra. Pero ved que hoy hay mucho lo que se hace en el así nombrado reino de Dios. Hay tantos movimientos, tantas corrientes. Pero ¿dónde está el cuerpo del Señor? Por doquier, economía, pero ¿dónde está el rebaño pequeño? ¿Dónde están aquellos los que fuera están pasando, llevando el oprobio de Cristo? ¿Dónde están aquellos los que toda la palabra de Dios la creen y con agrado lo ven cumplido y puesto por obra por Dios? Este gredo, esta manada realmente es pequeño, pero por gracia lo podemos decir para la gloria del Señor, que pertenecemos a este grupo. Lo creo frente a Dios, el Señor, que tenemos la gracia de pertenecer a aquellos, los que en los días de Abraham fueron visitados por el Señor, como los elegidos, los que ni siquiera se encontraban en Sodoma, los que simplemente la visita del Señor, los que eran dignos de la visita del Señor, cuando el Señor se vino a Abraham, dándole la promesa. El punto que debe ser subrayado o esclarecido, como muchas veces lo hemos hecho, que somos hijos de la promesa divina, y en cuanto las promesas de las Escrituras se cumplen, nosotros estamos en ello, porque somos portadores, hemos llegado a ser portadores de las promesas en Él, en Cristo. Todas las promesas son sí y amén. Solo cuando nosotros, tú y yo, la creemos, son sí y amén en nosotros, en nuestras vidas.
Pueden ser 1000 años, sí y amén, en la Biblia, pero solo cuando a nosotros se nos han sido manifestados, revelados, pudiendo nosotros creerlos en fe, entonces llegan a ser sí, amén, en nosotros. Por ejemplo, la palabra de Joel ya estuvo escrito durante muchos años. De repente, en el día de Pentecostés, llegó a ser realidad. Pedro dice, estos hombres no son ebrios, como pensáis, sino porque primero la tercera hora ya apenas del día. No, aquí se cumple lo que dice o ha dicho, ha anunciado Dios por la boca de Joel. Hubiese podido gritar, hoy esta escritura se ha cumplido frente a vuestros ojos. Amados, en el día de Pentecostés no podemos entrar en todos los otros acontecimientos. Hoy es más importante el estado espiritual para saber dónde nos encontramos nosotros. Y a mí también se me preguntó, hermano Frank, ¿es este el tiempo en el cual todas las novias se durmieron? ¿Ese es el tiempo cuando se despertaron? ¿Es este el tiempo donde se alistan preparando sus lámparas? ¿En cuál lapso de tiempo, cuál fase del tiempo del evolucionamiento espiritual nos encontramos ahora, actualmente? Dios nos pudo despertar y sacudir. Hemos tomado las lámparas, tomando la luz. Una lámpara da luz, ilumina el camino. Anoche ya lo hemos dicho. Tu palabra es la alumbrera para mis pies y una luz en mi camino. Gracias a Dios por la lámpara. Gracias a Dios por la iluminación, por el Espíritu Santo, por revelación, por unción, por inspiración. Pero debe ser rellenado. ¿Dónde están las vasijas? ¿Dónde está el recipiente? Donde se puede rellenar y donde se rellena. La iluminación más gloriosa no alcanza, no basta si no nos encontramos, no nos mantenemos bajo la misma unción, avanzando, rellenando y rellenando y repitiéndolo. ¿Lo creéis esto? Sí, lo creo de todo corazón, porque va de claridad en claridad y de revelación en revelación. Amados, ¿sabéis lo que debería suceder? Que todos se saltan alzando sus manos y diciendo, oh Señor mi Dios, tú nos has visitado misericordiosamente, tú te nos has revelado, manifestado. Dios ha hecho grandes cosas. Él hará más grandes cosas. Una segunda pregunta. Todos conocemos las epístolas y también el capítulo 1 en el Apocalipsis. ¿Por qué está escrito ahí en Apocalipsis 1:14 parece que es? Y vi a uno entre los 7 candeleros, en el 13, a uno semejante al Hijo del Hombre. Este concepto, Hijo de Hombre, especialmente se encuentra en el profeta Ezequiel. Y él era profeta, Hijo de Hombre, en un capítulo 5 o 6 veces en el profeta Ezequiel. Os leo solamente 2 o 3 citas para que sepáis que los profetas en el Antiguo Testamento ya usaron esta palabra, no solamente en el Nuevo. Ezequiel 2, y dijo en 1, Ezequiel 2, 1, y dijo, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. 3. Y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Podéis leer y leer. 6. Pero tú, hijo de hombre, no les temas. 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. 3:1. Y me dijo, hijo de hombre, como lo que hayas, como ese rollo. ¿Quién no piensa en ese texto en Apocalipsis 10?
Pero después del versículo 7, donde Juan comió ese rollo, vosotros conocéis todo eso, cuando tuvo que profetizar nuevamente acerca de pueblos y de esas cosas. Todas esas cosas fueron ordenadas bíblicamente en la profeta bíblica. Gracias a Dios por eso. Juan vio ese candelero con 7 veces. 7 veces lo vio, porque la iglesia pasaría por 7 etapas y 7 mensajeros debían traer el mensaje, y el Espíritu una y otra vez hablaba a las iglesias. Amados hermanos, creemos de corazón que hemos alcanzado y llegado al final del último periodo de las iglesias, y vemos, y no sea juicio acerca de todo eso, solo constatando, vemos que la gente está contento consigo mismo. Parece que todos tomaran de lo lleno, diciendo, somos ricos, tenemos todo, lo tenemos todo, no necesitamos de nada. No necesitamos ni la enseñanza, la que Dios a través de alguien envió, al cual Él mismo puso para ello. Lo dejan de lado, lo desechan todo, dicen lo tenemos todo. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Precisamente tú estás desnudo y no lo reconoces nada. Yo te aconsejo que compres oro refinado en el fuego y unción, colirio, para poner en tus ojos para que veas. Dios quiere ungir nuestros ojos con unción santa, con una unción verdadera del Espíritu Santo. Quiere abrir los ojos del corazón y darnos entendimiento y visión por revelación. Resumamos, aún vivimos en el tiempo de la gracia, en la cual es válido la palabra. Para vosotros es válido, es la palabra, y a todos los que están lejos aún, esta promesa, y tantos los que el Señor aún llamare. Él nos ha llamado. Por eso nosotros hemos venido, tal como dice en atráeme, entonces te seguiremos. El proverbio parece que va. Eclesiastés. Él nos atrajo, Él dio el querer en nosotros, y Él también hará el cumplir. Él ha puesto el sí, la afirmación, y también dará el amén, el cumplimiento. Por nosotros mismos nada hemos podido hacer, sino dejarnos regalar, galardonar por el Señor, dejarnos salvar, renovar, iluminar, concederle que Él, por gracia, pudiera hacer nueva vida en todos nosotros. Redención por la valiosa sangre del Cordero. Perdón de los pecados, recibirlo en base de la obra consumada de redención. Y luego viene la palabra y el Espíritu juntándose a ello para hacer la obra en nosotros. Brevemente, quizás este lugar de Juan 16, que es muy importante en ese contexto, y la cual anoche ya comencé. En Juan 16 vemos la segunda parte de 4 y seguimos con 5. Juan 16, 5, la segunda parte. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. ¿Os dais cuenta de qué es lo que se trata? Aquí fue enviado. Juan era un hombre enviado por Dios. Profetas eran enviados por Dios. Aquí está como hijo de hombre en el oficio del profeta. Aquí se refiere de acuerdo a la Escritura, como corresponde a su envío.
¿Qué es lo que hizo decir Dios por Moisés? Un profeta como mí. Dios os despertará de entre vuestros hermanos. En él oídle a él en todo lo que él os dijera. Cual alma no escuchara a él, será extinguida del pueblo, de entre el pueblo. Está escrito así solamente en la Biblia mía, en Deuteronomio 18 y en Hechos 3, 22. Así está escrito en la Biblia. Por eso, nuestro Señor, como hijo de hombre, tuvo que tener aquí el oficio profético. Y el mismo oficio profético lo ha tenido en esta generación. Eso es así, dice el Señor, en su palabra. Esta es la verdad pura frente al Dios Todopoderoso. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu ha de decir a través de la palabra a las iglesias. Y si es por la palabra, entonces siempre sabemos que es cierto. Y Dios hasta ahora ha concedido gracia por habernos quedado en la palabra. Permaneced en mí y mis palabras en vosotros. Y entonces sois mis discípulos adecuados. Permanecemos en la palabra de Dios. Seguimos en 6. Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. El abogado, hay muchos conceptos que aquí se podrían traducir, todo está involucrado. El intercesor, consolador, abogado. No vendría a vosotros, mas si me fuere a vosotros, os lo enviaré. Jesús en aquel entonces dijo, el Padre que me ha enviado está conmigo. ¿Lo habéis leído todo? Sí. Y tuvo razón con eso, porque como profeta él había sido enviado. Aquí dice Jesús que enviaría el Espíritu. En el Antiguo Testamento ya lo hemos leído, en el Nuevo se nos confirmó que Dios derramaría su Espíritu y lo ha derramado. Aquí se nos dice que el Consolador, el Ayudador, vendría a nosotros, y si me fuere, os lo enviaré. Y ahora vienen tres cosas que son de sublime importancia, de máxima importancia. Tres cosas que que suceden en nosotros si es que el Espíritu de Dios verdaderamente comienza a obrar en nosotros. Juan 16:8. Y cuando Él venga, así que el Espíritu Santo, cuando Él haya venido, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas tres cosas obra el Espíritu Santo cuando guía, conduce al arrepentimiento a un hombre, a una persona. De otra manera no es posible. Estas tres cosas obra el Espíritu Santo en la vida de cada hombre que se convierte a Cristo. Y también ahora acerca de ello, no necesitamos hacer los propios pensamientos, porque está escrito al mismo tiempo que lo que son estas tres cosas. De eso me alegro. Así que nadie necesita interpretar. Otra vez 8 y luego seguimos. Y cuando Él venga o haya venido, dice en alemán, convencerá al mundo, a los incrédulos les abrirá al mundo los ojos acerca del pecado. No aquí dice en plural los pecados, sino que el único pecado original, el pecado de falta de fe, de la incredulidad. De eso se habla aquí. Jesús dijo, si no creéis que yo lo soy, moriréis en vuestro pecado.
El hombre no muere porque ha pecado, sino que el hombre muere la muerte eterna, la segunda muerte, solamente porque no cree que Dios lo ha redimido, le ha quitado o perdonado los pecados. ¿Habéis comprendido eso? Acerca del pecado, que no me creen por justicia, por cuanto de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de ese mundo ha sido juzgado. ¿Lo habéis leído bien todos? ¿Lo habéis entendido todos? ¿Escuchado? Que por cuanto el príncipe de ese mundo ya ha sido juzgado. Hay algunas citas bíblicas en la palabra de Dios. Os leo dos más de Juan 12:31. Juan 12:31. Aquí se nos dice lo siguiente. Quizás ya deberíamos comenzar leyendo de 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, ¿no ha venido esta voz por causa mía? No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de ese mundo. Ahora el príncipe de ese mundo será echado fuera. Se nos dijo acerca del pecado, acerca de justicia y juicio. Aquí se nos dijo de qué manera esto ha sido consumado. Se ha hecho en capítulo 14, otra vez muy claramente se expresa. Juan, capítulo 14, 30. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de ese mundo y él nada tiene en mí. Satanás había entrado en Judas y el camino de nuestro Señor, de acuerdo a la Escritura, pasó por Getsemaní hacia Golgotá. Tengamos en cuenta esas tres cosas que sucedieron. El príncipe de ese mundo ha sido juzgado y el Espíritu Santo nos convence del pecado de la falta de fe, que es mortal. Todos los demás pecados pueden ser perdonados. Claro que si uno conscientemente peca o mofa contra el Espíritu Santo, también él ha pasado el límite. Pero aquí las tres cosas se nos dicen claramente. El Espíritu Santo nos lo revela, nos abre el ojo acerca del pecado, acerca de la justicia y de juicio. Y 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. Este es el pecado. No creer en Él es el pecado, la falta de fe, la incredulidad. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justificación por la fe en Jesucristo la hemos recibido. Y Él dijo, yo voy al Padre y me voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Ve y di a mis hermanos que les precederé a Galilea. Tal como el Hijo del Hombre ha salido de Dios y fue engendrado y nacido, así nosotros hemos sido engendrados y renacidos por Dios para una esperanza viva. Somos hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo. Y esto lo hemos llegado a ser. Y Él dijo, yo voy a prepararos lugar y yo volveré para traeros a donde yo estoy, para que vosotros estéis donde yo también estaré.
y cuando se manifestará, nosotros nos igualaremos a Él. Alabado sea su glorioso nombre. El Espíritu Santo, todo esto a fondo lo ha podido obrar en todos nosotros. Lo hemos comprendido. El pecado al cual Dios se refiere, que es mortal, no es todo el bulto, el bulto de pecado que por consecuencia de nuestra falta de fe nos hemos cargado a nosotros. El pecado es este pecado, no creyendo en Él. No creyendo que Él en la cruz del Gólgota por nosotros ha muerto por nuestro pecado para redimirnos de la maldición, quitarnos de la maldición y de la muerte y para concedernos vida eterna. Justicia, que por cuanto Él se va al Padre para prepararnos el lugar, pudiendo decir Él, yo los he redimido, son míos, son mi propiedad, ahora preparo el lugar. Y luego celebraremos la Santa Cena de las bodas del Cordero. Con Él, el Cordero de Dios, que se ha dejado sacrificar y nos ha redimido a todos de todos los pueblos, lenguas y naciones por su santa sangre y nos ha ungido, sellado con el Espíritu Santo. Son tres los que dan testimonio divino, el Espíritu, el agua y la sangre. No, lo necesitamos todo. Necesitamos la redención a través de la sangre del Cordero. Necesitamos el agua, el lavado del agua en la palabra. Necesitamos el sellamiento con el Espíritu Santo. Este testimonio triple que se nos conceda por gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén.